en las manos equivocadas. El arca de Dios fue tomada. La misma cosa que pensaron que les daría la victoria en la batalla les fue arrebatada. Israel había hecho del arca un ídolo, y a menudo Dios rompe nuestra idolatría quitando el ídolo. El arca de Dios fue tomada. Pero el Dios del arca aún estaba en su trono en el cielo, y guiando estas circunstancias para su gloria. Israel pensó que podía ignorar al Dios del arca y encontrar salvación. Pero Dios mostró que él era más grande que el arca. Los filisteos tenían un dios llamado Dagón, el dios pescado. Este ídolo tenía el cuerpo de pescado y la cabeza y manos de hombre. Era el dios de las cosechas y de la fertilidad. Era conocido como el dios de los cereales y que era el protector de los cultivos, a los que les daba fertilidad, y se creía que había enseñado a cultivar el trigo y que inventó el arado. Su nombre significaba grano o semilla. Dios humilla al dios Dagón. Al arca. La metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Sin duda, los filisteos estaban jubilosos, y confiados en la superioridad de su Dios sobre el Dios de Israel. Ellos enfrentaron al Dios de Israel en batalla, y creían que Dagón los había liberado y había derrotado a Israel. Ahora, el arca del pacto del Dios de Israel se encontraba como un trofeo en el templo de su Dios Dagón. La victoria parecía completa. Primera de Samuel 5, del 1 al 2. Pero Dios es Dios, y no comparte su reino con otros dioses, así que, cuando entraron los sacerdotes filisteos al templo de Dagón, este estaba postrado en tierra, delante del arca de Jehová, estaba con la cabeza hacia abajo. Primera de Samuel 5, versículo 3. Dios se glorifica a sí mismo. Algunas veces, cuando el hombre deshonra la gloria de Dios, tememos que Dios se irá sin gloria. O pensamos que la gloria de Dios se ha ido. Pero cuando los hombres y las mujeres no glorifican a Dios, Dios se glorifica a sí mismo. Así que la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Imagine el horror de los sacerdotes filisteos, cuando entraron al templo de Dagón a la mañana siguiente. No solo vieron a su Dios postrado delante de Jehová, también vieron la imagen rota. Era difícil justificar semejante accidente 2 días seguidos y la cabeza y manos rotas de Dagón. Primera de Samuel 5 del 4 al 5. Después de ver la superioridad del Dios de Israel, estos sacerdotes filisteos tuvieron una elección. Podían abandonar a su Dios débil e inferior y empezar a servir al poderoso y superior Dios de Israel. O, en vez de eso, podían realizar una tradición religiosa. Ellos escogieron la tradición religiosa. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod, hasta hoy. Estos sacerdotes filisteos, como los hombres confrontados con la verdad en la actualidad, rechazaron a Dios a pesar de la evidencia, no debido a la evidencia. Ellos quisieron creer que fue un accidente. ¿Cómo pudieron creer algo tan ridículo? Porque adorar a Jehová en vez de a Dagón significaba un enorme cambio de vivir y de pensar. Como nos dice Romanos 12, 8. Los sacerdotes filisteos no estaban dispuestos a hacer esos cambios. Fue más fácil cuando tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Levantar a Dagón y pegarlo es más fácil que cambiar su vida y su pensamiento. Reflexionemos. ¿Crees que cuando los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, capturaron el arca del pacto, esto fue un golpe bajo para el pueblo de Dios? ¿Será que fue una gran victoria para los filisteos? ¿Qué representaba el arca de la alianza para los israelitas? ¿Qué pensaban los filisteos de su Dios con su victoria? ¿Qué hicieron con el arca al llegar a su pueblo? ¿Qué crees que pensaron los filisteos al entrar a su templo y ver a su Dios postrado ante el arca? ¿Será que buscaron excusas para explicar lo que pasó con su Dios? Al leer en Primera de Samuel 5, 4. ¿Crees que Dagón estaba postrado ante el arca? ¿Por qué? ¿Será que buscaron excusas para explicar lo que pasó con su Dios? ¿Crees que cuando Dios le quita la cabeza a los ídolos, está cumpliendo el mandamiento dado en Éxodo 23?
¿Qué nos dice? Jonás 2:8. Y Primera de Juan 5 del 19 al 21. Si te ha gustado este video, dale un like. Comparte con tus compañeros, amigos y familiares. Suscríbete a este canal.